Bien, Shakespeare se encuentra en la transición entre el Renacimiento y el Barroco. Así que, después de haber visto la época en la que estamos, el impulso cultural y económico que le dio la reina Isabel I, vamos a repasar un poquito algunas cuestiones de qué era el Renacimiento, qué era el Barroco, y ver cómo se presenta en la obra de Shakespeare. Tengan apuntes o tengan alguna carpeta para ir tomando nota y que les sea mucho más sencillo de recordar dónde está cada cosa en el video y no tener que verlo cada vez que hay que desarrollar un trabajo, sino ya tenerlo fijo. El Renacimiento fue un movimiento cultural que inició en Italia gracias a la labor de los humanistas que resurgieron con todas las traducciones de los textos clásicos, resurgieron los tópicos clásicos y gracias al gran auge económico que estaban viviendo algunas naciones, como Italia, Roma, con el dinero de la Iglesia, España, con el dinero de la conquista de América, posteriormente Inglaterra, la potencia económica, el gran dinero que tenía en su primer momento Enrique VIII, con el que educó a Isabel, en esta posibilidad de financiar una buena educación para su familia, una buena educación para los nobles, y que después ella tuviera el dinero de la gran potencia que se convirtió en Inglaterra, de la gran nación, para financiar a los diferentes poetas. La presencia de los mecenas fue la que hizo que se pudieran desarrollar este tipo de obras, porque para que uno pudiera dedicarle el tiempo, por ejemplo, en este caso Miguel Ángel, a la Capilla Sixtina, necesitaba estar financiado. Uno no podía vivir, pintar durante años la Capilla Sixtina, durante años un mural, y cómo se sostenía mientras tanto. O sea, tenía que estar solventado constantemente. Y había muchos mecenas en Italia, en España y posteriormente en Inglaterra. Entonces, el Renacimiento se trata del resurgir de formas clásicas. Y eso significa que tenemos una gran influencia de mitos para lo que es el desarrollo de las obras, de mitos griegos, Eco y Narciso, Píramo y Tisbe. Tenemos una gran influencia de los dioses, Apolo, Venus, Artemisa. En poesía se va a ver mucho cómo se las compara, la Virgen Artemisa, los ojos verdes de Atenea, la belleza de Afrodita. Hay una integración en la cual empiezan a sintetizarse formas griegas, grecorromanas, este estilo de escultura grecorromana, este contenido del modelo que parece Apolo, pero con el cristianismo, porque este es David representado como Apolo, y de la misma manera se representaba a San Pedro como Zeus, con la barba, algunos otros personajes bíblicos propiamente cristianos, pero con todos los rasgos de la perfección corporal de los griegos. Entonces, tenemos un movimiento que aflora en todas las artes, en poesía, mediante las comparaciones y las descripciones, la relación con lo grecolatino, en escultura, la forma de los clásicos, y en pintura, por supuesto, en arquitectura también, en pintura con, acá, este es Moisés y tiene forma de Poseidón. Esta era la forma en la que se representaba Poseidón. Y en pintura lo que nosotros vemos son formas sumamente equilibradas, sumamente simétricas y además, estoy buscando algo, acá, además con mucha luz. Entonces tenemos una gran perfección, una gran perfección geométrica donde vemos círculos, líneas, planos muy bien diferenciados, pinturas muy luminosas, poca oscuridad, mucha claridad, porque justamente lo que se asociaba de los griegos era esta perfección armónica, y en el momento de la perfección uno no tiene espacio para el dolor, porque se asume que siempre se va a vencer. Aquí tenemos la creación de Adán. Fíjense cómo es muy simétrica la relación entre Dios un poquito más arriba, pero arriba al fin, Adán un poco más abajo. Entonces tenemos planos verticales, planos horizontales,
Y todo eso estaba perfectamente estudiado por el Renacimiento. Como los griegos tenían un ideal de equilibrio entre lo moral, entre lo físico, por ejemplo, es decir, la escultura, ¿por qué se preocupaban tanto por la perfección física? Porque la escultura no podía hablar, no podía transmitir un pensamiento, entonces tenía que transmitir la sabiduría. Y ahí viene el ideal de la perfección, por ejemplo, en Apolo. Esos ideales son los que se van a transmitir al arte y van a ser posibles gracias a la gran financiación que van a tener por parte de los mecenas los distintos artistas. El Renacimiento como movimiento cultural, este resurgir de la cultura clásica, fue un gran avance con respecto hasta el momento de lo que era la representación meramente religiosa. Y eso va a influir mucho en el Teatro Nacional de Shakespeare, porque habíamos dicho que hasta entonces solo se representaban milagros religiosos. Entonces, con el Renacimiento y con el resurgir de los dioses paganos como modelos, se desplaza un poco esta cuestión de que solo se puede hablar de lo religioso. Se puede empezar a invadir de otros tipos de historia, lo cual es un cambio en el arte. Por otra parte, con esos ideales griegos se pueden mostrar, como vimos, las personas desnudas, cosa que por supuesto que era pecado en la Edad Media, porque el cuerpo representaba el pecado, el cuerpo era lo perecedero, lo que moría, lo que se degradaba. De ninguna manera se podía exaltar, y con el ideal griego de exaltar el cuerpo para representar la nobleza del alma, entonces cambia la mentalidad del arte y empieza este gran avance cultural. Fue un avance porque se descentralizó la mirada. Ya no era una cuestión únicamente teocéntrica, sino que se amplió a muchos otros campos. Acuérdense que los griegos habían creado la filosofía, eran grandes investigadores, tenían muchos conceptos de lo que es la física, la naturaleza, tenían mucho avance en ese estudio que fueron censurados por mucho tiempo. Y empiezan los grandes investigadores como Copérnico, el descubrimiento de la teoría heliocéntrica, que ya había sido planteado por los griegos como posibilidad. Es decir, que no era algo, vamos a decir, nuevo, sí, pero que ya tenía una base en los antiguos griegos, y lo cual es muy importante. Luego aparece Francis Bacon con el estudio de la naturaleza, específicamente en Inglaterra. Es decir, que hay un estudio de la naturaleza, hay un estudio de la sociedad, de la política, por eso habíamos mencionado al príncipe de Maquiavelo. Hay un desarrollo no solamente en las artes, sino en la ciencia, y todo esto va a ir cambiando la concepción del mundo. El Renacimiento lo tenemos en Inglaterra en lo que es el siglo todavía de Enrique VIII, es decir, él tiene un gran desarrollo del Renacimiento en su corte, entre sus nobles, por supuesto. En cuanto a lo que es el barroco empieza en el siglo XVII. El barroco empieza, a ver si puedo llegar a ver, si no le voy a mostrar la imagen más chiquita. El barroco empieza con Miguel Ángel, Miguel Ángel modificó, desarrolló una versión, por así decirlo, del Renacimiento que se llamó manierismo, es decir, a las formas tan pulcras que él tenía, acá, a las formas tan pulcras que tenía, tan simétricas, le empezó a agregar cada vez más cantidad de detalles. No sé si encuentro la escuela de Atenas. Fíjense, acá. Todavía tenemos la luz que predomina, todavía tenemos los planos horizontales y verticales muy bien definidos, pero ya está sobrecargada la imagen. Esto es el comienzo del manierismo, una época de transición entre el Renacimiento y el Barroco para poder sobreabundar de elementos la pintura. Esa abundancia de elementos que empiezan a chocar de forma caótica cuando llegan al Barroco se va a dar en arquitectura, en pintura, en escultura, en literatura. El barroco que empieza en Italia florece en realidad en España. España, por las características culturales que tenía con la Contrarreforma, es el que puede explayarse con este movimiento que es
totalitario, es decir, que es abarcador de toda la realidad, que contempla todos los elementos, en orden o en desorden, no importa. Contempla lo clásico, lo anticlásico, lo religioso, lo pagano. Todo se puede utilizar y combinar en cualquier tipo de obra artística. Lo que va a dar como resultado en España una novela de estas magnitudes como es Don Quijote. Esta sobreabundancia. Eso en cuanto a la forma del barroco. En cuanto a los temas del barroco, el barroco se separa un poco de la frialdad de lo que es el Renacimiento, con todas esas formas tan pulcras, para ahondar en problemáticas más crudas, más reales, porque después del éxito de los mecenas, después del gran avance del Renacimiento, del gran desarrollo artístico que tiene el Renacimiento, sucede una gran decadencia económica. Empezando con España. Recuerden que dijimos que Isabel derrota a la Armada Invencible. Eso es un gran momento de florecimiento económico en Inglaterra, pero una gran decadencia en España. Entonces empezamos a ver situaciones como estas. Situaciones de pobreza. La pobreza no podía representarse con el Renacimiento, porque todo lo que es luz, claridad, perfección, por supuesto que la pobreza no es un tema que se pueda representar. De hecho, los movimientos clásicos siempre son los que han coincidido con movimientos culturales, con momentos históricos, económicos muy desarrollados, porque el hecho de que uno tenga dinero es el que se permite dedicarse al estudio tranquilo de los libros, de los clásicos, leer la Ilíada, leer la Odisea, son un poco más estudiar el griego. Cuando uno sufre las miserias que sufría, por ejemplo, Lazarillo no tenía la posibilidad de estudiar. Por supuesto que no, tenía que sobrevivir al hambre y esa realidad existía, pero no la representaban los artistas, porque los artistas, pagados por los mecenas, mostraban las hermosas bellezas que los mecenas querían ver, querían contar, querían escuchar. No convenía mostrar la realidad, mira, gracias por tu dinero, pero ¿podrías darle al pobre? No, por supuesto que no, porque el artista vivía de eso y vivía de complacer al mecenas. Entonces, esas realidades se van a acentuar en el barroco porque va a terminar el dinero en algún momento. Va a evidenciarse la pobreza, va a evidenciarse también una decadencia moral, una pérdida de valores, que es justamente lo que Don Quijote quiere restaurar, lo que Don Quijote quiere defender con sus ideales. Entonces, la crisis económica y moral de España, que también se da en Italia, pero es fuerte en España, junto con el sentimiento de la contrarreforma de la defensa, es lo que va a generar el espacio para que el barroco se desarrolle espléndidamente y con toda su profundidad, porque el barroco lo que le permitió a los pintores, a los escritores, es mostrar toda la realidad, mostrar que hay esta cuestión del dolor, de la miseria, pero que hay nobleza, que hay luz en la vieja. Entonces, esta realidad tan cruda también es la presencia de Dios. Y entender dos conceptos tan difíciles como decir, estamos pasando mal, pero estamos acompañados por una gracia, son dos cosas que parecen antagónicas. Y son dos cosas que no podían encajar en el Renacimiento. Todo tenía que ser equilibrado. Acá son dos fuerzas que chocan constantemente y que pueden producir muchas respuestas distintas. Cada uno puede reaccionar ante esa situación de formas diferentes. Y esa profundidad es la que le permitía al barroco desarrollarse. Porque como el barroco no hacía discriminación, todo era elemento del arte, entonces se permitía que cualquier cosa se introduzca. Y así se van desarrollando planos, se van desarrollando, por ejemplo, el plano principal, se va incluyendo el autor, pintando, se va desarrollando un plano de una persona que está en el fondo escapándose. Tenemos dentro de la pintura distintas pinturas, entonces esa complejidad la da el barroco. ¿Y cómo se ve el barroco español? No solo en Don Quijote, si tengo por acá, sino en Fuente Ovejuna, porque vemos ya que no hay autores con pocos personajes, como podía ser, por ejemplo, un Milagro,
o una representación de la Biblia que tiene personajes muy concretos. Tenemos obras con muchos personajes, obras escritas en verso, con parlamentos muy largos, con grandes descripciones y narraciones, con rimas complejas. Y todo esto se permite gracias al barroco. En el caso del barroco español, la defensa de los ideales del honor, gracias a que el barroco es un movimiento que acepta toda la realidad como obra creadora de Dios, podemos tener personajes como Laurencia. Es decir, los plebeyos, los campesinos, las mujeres también tienen honor. No solamente el mecenas rico. Eso lo permite el barroco. En el caso de Shakespeare, dijimos, esto es todo en España. En el caso de Shakespeare, él en Inglaterra, dijimos que él nace en 1568. Macbeth se publica en 1605. Y luego continúa una serie de obras hasta más o menos 1615, 1616. Él muere en 1616, el mismo día. No es el mismo día, pero no vamos a explicar el calendario, que Cervantes, es decir, son de esa misma época. Hay una transición de Renacimiento al Barroco en Inglaterra. Pero, y acá viene la aclaración, por eso quería repasar bien lo que era Renacimiento y Barroco. Hay un caso particular con Inglaterra, con este movimiento. Hasta el día de la fecha no se ponen de acuerdo los teóricos si Shakespeare es renacentista o barroco, por lo siguiente. La teoría más difundida es que el barroco es un movimiento que en Inglaterra se da en arquitectura. Es decir, la sobrecarga de elementos se da en arquitectura. Esos edificios, esos palacios, todos detallados, muy bien trabajados, que después van a derivar en lo que se llama el rococó, si conocen ese estilo de muchas cosas juntas, pero muy armónicas, antes de que llegue el neoclásico, viene esta derivación del arte barroco inglés, de la arquitectura. Pero en general concuerdan que para lo que es literatura no se aplica el barroco puro como lo vemos en España. ¿Por qué? Dijimos que Shakespeare es teatro nacional y hay que entender entonces qué es lo puramente nacional de Inglaterra. En España es fácil el honor del Cid, el honor del Quijote, el honor de Laurencia, siempre el problema está en el honor. En Inglaterra, si uno tiene que definir cómo es Inglaterra, Inglaterra es fría, es racional, es calculadora, por eso son potencia económica, porque ellos son sumamente hábiles en lo que es el cálculo. Inglaterra es racionalista, igual que es Francia. No podemos esperar la misma pasión y el desborde emocional como hay en Italia y en España, en Inglaterra y Francia. Entonces, en el momento que la razón domina todo lo demás, o que debería dominar según sus ideales, no podemos hablar completamente de un barroco puro, o por lo menos no en el sentido que vemos con el Quijote. Hay, sí, barroco, pero no está desarrollado en esa profundidad porque la gran explosión del barroco fue España. Entonces, ¿cómo tenemos el barroco inglés? En el siglo XVII, es decir, después de Shakespeare, aparece Descartes en Francia con la filosofía racionalista. Fíjense que es barroco, pero es racionalista. Muestra que Francia prioriza la razón, donde propone la duda como método de investigación, como la duda filosófica. La duda, la locura, las pasiones, el temor, la ira, todos esos temas, todas esas emociones se van a ver en Shakespeare, pero no de la misma manera que la vemos en España. La duda para Don Quijote, la locura para Don Quijote, por supuesto, lo lleva a ser lastimado, lo lleva a sufrir, pero finalmente él muere sin la locura, muere sin sueños. La locura se interpreta como esa forma de decir, el mundo ha perdido cosas buenas, yo quiero restaurarlo y me dicen que estoy loco. Entonces, la locura es una forma de defenderse contra la corrupción del mundo. En Hamlet, por ejemplo, en Hamlet duda
constantemente duda. Duda de lo que está viendo, duda, de ahí está el monólogo ser o no ser. Y luego, ¿qué sucede? Por lo que él va creyendo, porque él al principio nomás aparece el fantasma del padre, y eso es lo que le hace dudar. La duda en Hamlet se presenta como la posibilidad de, bueno, agoto todas las instancias para saber si estoy seguro de lo que voy a hacer. Retrasa un poco la venganza, que es lo que tiene que concretarse, porque Hamlet duda y piensa, duda metódicamente, razona muchísimo. Don Quijote ya estaría estampado contra los molinos. Don Quijote no tenía esa duda, tenía esa seguridad. Hamlet también es asumido como loco por los demás como Don Quijote. Hamlet tenía razón, Don Quijote tenía su fundamento. Pero la locura, esa locura que se asume como lo que a mí me defiende del mundo, en Hamlet es un camino para llegar a un fin, es decir, para restituir algo. No es una locura que me defiende simplemente, sino que eso es lo que creen los demás, yo tengo que seguir con mi objetivo. Vamos a otro ejemplo, y después voy a volver para cerrar con todos. Romeo y Julieta, que podemos decir una obra tan pasional, pero ¿cuál es la pasión? Porque estuve viendo muchos memes esta semana de Romeo, que le costaba esperar 5 minutos que despertara Julieta, Julieta estaba viva. Esa pasión que dice, hubieras pensado un poquito más, hubieras esperado, ahí está la prudencia de los griegos, y no tenía por qué matarte. Entonces, el desborde de pasión de Romeo no lleva a un buen resultado. Entonces lo que vemos es que ante estos personajes que decimos Shakespeare tiene los apasionados, tiene el dolor, el sufrimiento, tiene la locura, pero siempre se ven como que si la razón gobernara, esto sería mucho más fácil. Siempre ese es el contexto de fondo. Nosotros no podemos comparar a Julieta, que está obligada a no casarse por las rencillas de los padres, con Laurencia. Laurencia se defiende finalmente. Inclusive cuando el padre le quiere engañar que Frondoso se va a casar con otra mujer, ella quiere discutir eso. No hay ningún punto de comparación entre el carácter de Laurencia y el carácter de Julieta. Entonces, lo que estamos viendo es que en Shakespeare, ¿cuál es el tópico que abunda? Hay una muy buena descripción de lo que es el ser humano, de lo que es la política, de lo que es la naturaleza. Hay corrupción, hay traición, hay duda, hay dolor, hay sufrimiento, hay incógnita acerca de quién es el hombre, qué puedo ser, qué puedo hacer. Todo eso está. Hay muchos personajes que son puros, inocentes, es decir, tenemos el claro oscuro propio del barroco. Pero ese claro oscuro, ¿cómo lo resuelve Shakespeare siempre? Siempre se piensa que hay un orden natural claro. Hay un orden en la naturaleza, los planetas giran alrededor del Sol, es un orden claro, propio de la época. Hay un orden en la política, hay quien gobierna y hay quienes sirven. Atentar contra ese orden es generar un quiebre en la política. Hay un orden natural, nacer, vivir, morir. El asesinato atenta contra el orden natural. Entonces, cada vez que uno se deja llevar o se sale de sí, genera un quiebre con el orden natural y lo que busca la razón es restituir ese orden. Constantemente se habla de volver al equilibrio de la política, de la naturaleza, volver al equilibrio de lo moral. Entonces, hay una similitud con el barroco español. Don Quijote también quiere restaurar los buenos valores, pero lo hace por una idea del bien. En cambio, Shakespeare, hay una concepción en Inglaterra acerca de que existe un orden que ha sido resquebrajado, que ha sido atentado por alguien, por algún motivo en sus distintas obras, y ese orden debe restaurarse hacia el equilibrio. O lo que podemos decir en términos griegos, hay una hibris que debe transformarse en sofrosine. Si ustedes miran, por ejemplo, Julio César,
¿Cuál es el problema de Julio César? Una persona que quiere imponerse sobre el Estado. Estamos en una república donde Julio César no puede ser más que el Estado, pero quiere serlo, quiere ser emperador. Y viene la duda de la responsabilidad de ¿lo matamos? ¿No lo matamos? ¿Somos asesinos si los matamos? ¿Somos patriotas si los matamos? ¿Qué es lo que somos? Hay mucho interrogante, hay mucho dolor en qué pasa si uno no cumple con su deber. Hay muchas pasiones barrocas, pero en definitiva siempre son para restaurar un equilibrio dañado. En otras palabras, ¿cómo concluimos a este fenómeno que es Shakespeare? Tiene temas barrocos, sí, tiene temas barrocos, pero siempre están sostenidos por una forma renacentista. Que en el barroco español eso no existía, no había forma, porque justamente el barroco es la sobreabundancia, entonces no necesito una forma básica que me diga cómo escribir, sino que puedo hacer y desarrollar sin límites. Pero Shakespeare siempre tiene formas claras. De hecho, todas sus obras de teatro son de 5 actos, siempre. Tiene muchos personajes, sí, en ese sentido es barroco. Tiene personajes muy apasionados, sí, pero tiene una imperativa de la razón que es sumamente griega. Hay mucha fuente clásica en Shakespeare. De hecho, Romeo y Julieta nosotros vimos, se basa en un mito griego, Píramo y Tisbe. Es exactamente el mito griego, pero en la ciudad de Verona. Tiene una fuente clásica, completamente clásica. En La Tempestad también hay muchos personajes que son clásicos. Sueño de una noche de verano sucede en Atenas. Entonces, hay una gran fuente clásica en todas sus obras que se manifiesta. Y hay mucha temática barroca. Pero, como ya decimos, el hecho de querer al final siempre defender que la razón es necesaria, entibiese un poco el barroco inglés, porque si uno puede pensar Laurencia, si ella se hubiera guiado por la razón, ¿quién eran los que estaban razonando y hablando y hablando y hablando? Los hombres con los que se enoja Laurencia que no están haciendo nada. Entonces, ese enfrentamiento racional es lo que limita a que el barroco sea la explosión expresiva que fue en España. Es barroco, pero por supuesto no está a nivel de España porque España es el que lo despunta en su mayor esplendor. Y tiene mucha presencia clásica. Hay muchos conceptos grecolatinos que están presentes en todas sus obras. De hecho, Julio César está basado en Plutarco, Vidas Paralelas. Es un autor de Roma. Entonces, ubicamos a Shakespeare en esta transición del Renacimiento al Barroco. Toda su formación renacentista se nota. Hay fuentes clásicas, hay formas clásicas y hay temas anticlásicos. Inglaterra nunca se puede separar de esa cuestión de la razón, incluso hasta el romanticismo, que es la expresión pura de las emociones. Siempre el tema de la literatura victoriana, que es la época del romanticismo, esto ya es en el siglo XIX, estoy comparando. La literatura victoriana del siglo XIX es básicamente mostrar cómo el hombre civilizado tiene impulsos que quieren salir y que chocan. Ese enfrentamiento existe. Pero dejar salir esos impulsos trae consecuencias graves, al mismo tiempo que la civilización tan cerrada y que regula tanto esos impulsos lo atrofia como la naturaleza bestial del hombre. Fíjense, ya con esa palabra está queriendo decir que la emoción que sale es propia del hombre, pero no es buena. Entonces, tenemos un romanticismo regulado. Y lo mismo pasa en el barroco. Tenemos la expresión completa de muchos detalles, pero regulados por la idea de que hay un orden que respetar. ¿Qué hay que buscar entonces en Madrid? Fuentes clásicas, ¿dónde está la referencia con los clásicos? Los temas, los personajes, ¿dónde está el orden natural?
que existen en esta obra y cuáles son los temas propiamente anticlásicos, es decir, qué es lo que rompe el equilibrio y cómo se evalúan esos temas. ¿Se evalúan racionalmente? ¿Se evalúan apasionadamente? ¿Cuál es el gran genio de Shakespeare? Y aquí viene la cuestión de por qué lo leemos. Y sobre todo por qué lo leemos en literatura griega. De entrada es obvio que Shakespeare recupera muchos aspectos, recupera muchos más aspectos clásicos que en España. Así como tenemos la fusión perfecta de un Apolo, que es el David, tenemos en Shakespeare muchas formas clásicas transmitidas y reformuladas. Tenemos a Píramo y Tisbe, que son Romeo y Julieta. Por lo tanto, la fuente clásica de Shakespeare nos prueba que el clasicismo, así como nosotros veníamos trasladando a nuestra actualidad, bien, eso lo han hecho en todas las épocas. Lo que ha instaurado Grecia y Roma, lo que ha instaurado el helenismo, el Imperio Romano, se ha reactualizado en todas las épocas. Una de ellas, en el Renacimiento, fue con Shakespeare. Mostró que en el siglo XVI, en el siglo XVII, con esta obra específicamente, las formas del siglo V y del siglo I a.C. todavía eran válidas, en muchas maneras, no solamente en Macbeth. Y dio para toda la cantidad de textos que elaboró Shakespeare. Eso por una parte. Y Shakespeare, a su vez, ha sido un genio creador. Lo que él escribió es universal. En cada obra describe un aspecto del hombre extraordinario, casi sin errores. Es decir, abarca muchos detalles de las personalidades, muchos conflictos que pueda sufrir el hombre y que puede sufrirlo, o mejor dicho, que lo sufre en todas las épocas, que no cambia absolutamente nada con que yo tenga una reina o un rey al que no quiero, a que tenga un jefe o una jefa que no quiero. Es lo mismo, no importa que esté en el siglo XVII, en el siglo II, en el siglo XXI. La forma en que se canaliza la emoción es igual. Entonces, en esos tipos humanos que ha creado Shakespeare, no voy a decir no hemos cambiado, pero podemos seguir reaccionando de la misma manera. Entonces, es vigente, es completamente universal Shakespeare. Y al haber él basándose en muchas historias clásicas y en muchas fuentes clásicas, nos acentuó una universalidad de los clásicos. Él adaptó los clásicos al lenguaje. Del mismo modo se hace siempre. Los clásicos siempre vuelven a hacerse presentes porque no se los puede superar. No se puede decir con las palabras de hoy. Siempre que se va cambiando las palabras se va perdiendo algo, ya vamos a ver en la siguiente obra, se va perdiendo algo que también era importante en la obra original por adaptarlo a nuestro lenguaje. Entonces, cuando Shakespeare hace esa bajada, podemos decir, de los griegos, demuestra la universalidad de los griegos y él mismo se convierte en un autor universal, un autor que trasciende todas las épocas y que trasciende todos los tipos humanos. Piensen esta cuestión de cuánto hay de Romeo, cuánto hay de Julieta, cuántas personas siguen en conflictos, personas que siguen peleadas como la familia de los Montesco y Capuleto, sucesivas generaciones, podemos decir, personas que siguen siendo impulsivas, estos conflictos que tenemos en la política de personalidades como César que se sobreponen a los deseos de los demás. Todas esas situaciones siguen pasando, independientemente de la época. Y lo que tiene Shakespeare, que ahí está la cuestión universal, porque podemos decir simplemente, sí, nos damos cuenta por la historia que sigue pasando, pero esto es teatro. Hay un diálogo que define un personaje, que lo dice cómo es, que lo representa. No es solamente ver lo que hizo en la historia, sino ver lo que dice. Y ahí está la personalidad de ese personaje. Esa personalidad que Shakespeare describió muy bien es lo que lo hace universal, lo que lo hace un genio, lo que lo hace capaz de identificarse con cualquiera, porque no es solamente un personaje que hace algo, una persona que hace algo en la historia, sino que es un personaje que dice y que siente y que nos transmite sentimientos con los que nos podemos o no identificar, con los que cualquiera, de todo lo que él escribió, cualquiera puede encontrar algo con que identificarse en alguna obra de Shakespeare. Y ahí está la universalidad de abarcar y de conocer tanto los géneros humanos. Pese a que era un escritor de la corte, es decir, que escribía para la realeza,
Pero eso no le privó de darse cuenta de cómo eran las personas y de transmitirlas con mucha, mucha precisión y con un tono elevado que demuestra lo que somos al final, a lo largo de la historia, lo que somos las personas. De Shakespeare, uno de los primeros personajes que aparecen van a ver las brujas de Macbeth. Las brujas como están representadas en Macbeth han sido la base de cómo se representan las brujas en prácticamente todo el cine. Entonces, hay una fuente clásica que Shakespeare transforma y al mismo tiempo Shakespeare se convierte en una fuente clásica por su genio de diseñar personajes, por su genio de adaptar la fuente, por su genio de trabajar situaciones humanas universales. Y una cosa más, un tópico recurrente que es barroco. Dentro de la forma clásica tenemos algo muy barroco. Hay una metáfora en Shakespeare, en casi todas sus obras, que es el teatro dentro del teatro. Así como tienen el pintor dentro de la pintura dentro de la pintura, tenemos el teatro dentro del teatro. Eso es otra cosa que hay que rastrear. En todas sus obras hay una referencia al teatro y es una referencia barroca por esta complejidad. Hay un actor que representa un personaje y ese personaje está hablando de lo que significa ser un actor representando un papel en el mundo. Entonces, el actor representa un personaje ficticio y el personaje ficticio habla de lo que es ser un actor en el mundo real. Ese doble juego es sumamente barroco y es muy importante señalarlo. Entonces, para sintetizar, tenemos de Shakespeare fuentes clásicas, tópicos, temas, personajes, pasiones, una ruptura de un orden natural que debe restaurarse, la metáfora del teatro dentro del teatro y la universalidad de los temas y de los tipos humanos que plantea Shakespeare. Se dice que Shakespeare es la invención de lo humano, porque aún así, para los clásicos recuerden que ellos, si bien abordaron casi todos los tipos de personalidades, siempre estaba el ideal de la perfección. Shakespeare, es decir, la perfección, el que no se equivoca, ese era el ideal. Shakespeare establece que sí, si nosotros nos guiáramos por la razón, si fuéramos prudentes, sí saldrían mejor las cosas. Ahí está la fuente renacentista. Sin duda, esa es la prioridad o la enseñanza a la cual apunta. Pero no somos así. Tenemos estos errores y estos errores llevan a estas consecuencias. Y ahí está el desarrollo de lo humano. Humano con mucha profundidad, con mucho detalle y con, ya les digo, a diferencia de un mito clásico, cuando uno lee la historia, tener diálogos en una obra de teatro, uno ve la persona, uno ve el alma de la personalidad del personaje. No solamente ve lo que hace, sino que cuenta el personaje con sus propias palabras quién es. Y eso es mucho más profundo, es desarrollar mucho más las fuentes clásicas o anticlásicas en las que se pudo haber basado. Es mucho más completo el trabajo que simplemente leer un mito. Es vivir a una persona, es convivir con una persona y ver cómo es. Para que nosotros como espectadores podamos identificarlas en las distintas situaciones de la vida. Quiero decir algo más, para que ustedes vean la proyección. Vean que nosotros leemos Shakespeare por la relación con lo clásico y por la relación que ha tenido a futuro, es decir, la importancia que ha tenido a futuro la obra de Shakespeare hasta nuestros días. Muy importante ha sido en el cine la influencia de Shakespeare por estos personajes. Les voy a recomendar, y van a pensar que estoy loca, pero sí, es cierto. Les voy a recomendar, después de que lean Shakespeare, ya leyeron Julio César, después de que lean Macbeth, vean el episodio 3 de Star Wars. Vean el episodio 3, es Macbeth, salvando para que ustedes vean que siglo XVII, en el futuro que quiera ser que está situado Star Wars, es Macbeth, el personaje principal, es exactamente lo que le pasa a Macbeth. Van a ver que no pierde ningún error. Y lo que sucede con el conflicto de la República, el Imperio, es lo mismo que pasa en Julio César. El humanista los ha preparado para mirar Star Wars episodio 3. Prescindan en todos los otros episodios si quieren.
pero tienen que ver porque se van a dar cuenta de lo que yo les digo del genio universal, de la universalidad del el pensamiento, de cómo uno dice, no, a veces piensa, no, pero en la vida real no podría pasar. Sí, evidentemente puede pasar, porque lo contrario no se hubiera sostenido de tanta forma, de tal manera. Y acuérdense lo que decía la trama de Aristóteles, la teoría de la trama, todo tiene que llevar y desencadenar de forma lógica. Y desencadena de forma lógica en todas las obras de Shakespeare y desencadena de la misma manera en el episodio 3. Es convencible lo que pasa, convence muy bien, tiene un gran poder de convencimiento para que vean que subsiste. El clásico subsiste a los tiempos, lo seguimos viendo, sigue influyendo y sigue siendo fuente, no porque no tengamos originalidad, sino porque no podemos negar el valor que tiene, la belleza que tiene y la fidelidad con la que nos representa. Somos así, hay que darnos cuenta y podemos caer en esto. Así que, recomendación, miren esa película. A mí no me gustaba la saga y cuando vi dije, esto es Shakespeare y no puede dejar de gustarme.